Cordial saludo, les habla su profesor Gerson Incapié. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la experimentación, la simulación y la teoría en los movimientos armónicos simples. Para esto vamos a establecer un paralelo entre lo que se experimenta, lo que se simula a través de modelos matemáticos y lo que nos dice la teoría para dos experimentos básicos. El primero que tiene que ver con un movimiento pendular y el segundo con un sistema masa-resorte. Para este segundo experimento tenemos que hacer exactamente lo mismo de grabar un sistema masa-resorte. Para este sistema masa-resorte utilizamos en este caso el mismo llaverito, pero amarrado a un resorte que tiene como un, una constante no muy fuerte para que pueda agarrarlo. Este llavero ya se pesó y tiene aproximadamente 100 gramos de masa. Miremos cómo sería el análisis de los datos. Bueno, y aquí tenemos una regleta comparativa para que nos ayude mejor con el tracker. Entonces, vamos al tracker. En el caso del tracker, abramos una nueva pestaña y abramos el sistema masa resorte y vamos a hacer exactamente lo mismo que en el primer experimento. Aquí miremos, parece que arranca con la amplitud mínima. Entonces, al tener una amplitud en este caso negativa, estaríamos hablando de que la gráfica puede ser un menos coseno. Y vamos a establecer ciertas oscilaciones. Arranquémosla, puede ser cuando suelto los dedos, más o menos por ahí. Digamos que este es el punto inicial y cuadremos varias oscilaciones. Ahí iría la primera, la segunda y la tercera. Bueno, dejémosla por acá. Digamos que este es el punto final. Bueno, recordemos que debo establecer un marco de referencia. Coloquémosle desde el inicio que el puntico rojo también sea nuestra referencia como el plano cartesiano. Y en la regla, en la vara de calibración, vamos a decir que desde acá, aquí toco oprimir Shift, hasta más o menos por acá, tenemos 10 centímetros. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos los 10 centímetros aproximadamente y vamos a buscar el objeto. Entonces primero creamos una masa puntual. Bueno, para que esto no nos incomode, vamos a quitar el plano y vamos a definir la trayectoria automática. Recordemos que con Control Shift y clic sabemos más o menos dónde está el cuerpo. ¿Sí? Aquí puedo ampliarlo un poquito más para que coja la parte amarilla y lo encuentre un poquito mejor. Y digámosle que lo busque. Es normal que en el software aparezcan a veces errores, no encuentra muy bien, depende de la calidad del video o dependiendo de las luces, a veces confunde los puntos y los ubica donde no es. En este caso, pues vemos que el estimado de las posiciones son buenas. Aquí encontré un error. Con Shift le digo dónde está el cuerpo y él sigue buscando. ¿Sí? Bueno, aquí tocó de manera manual. ¿Sí? Lo que puedo hacer también es otra vez direccionarle la fotografía y él sigue buscando. Bueno, ustedes dirán que por qué esa gráfica se ve tan fea, pero aquí lo que está graficando es el valor de X. Aquí lo que nos interesa como movimiento armónico simple son las distancias en Y, la altura, en este caso que es la que va a cambiar. Bueno, por ahí acabó y bueno, nos damos cuenta que también en X es un movimiento como pendular, pero miremos cómo son las posiciones en Y y vemos efectivamente que cumplen un periodo. También hay que ver que esto está como amortiguado. ¿Sí? Se ve que las amplitudes empiezan a cambiar, pero para eso vamos a hacer un recorte en el caso de que la gráfica empiece por acá. Entonces, arranquémosla y que acá en la máxima amplitud,
que si nos damos cuenta, la amplitud en este caso ya podemos determinarla. Tenemos una altura de 16 centímetros. ¿Listo? Vemos acá que son 16.7. Podemos redondearlo a 17 centímetros aproximadamente nuestro valor de amplitud y digamos que el experimento empiece acá. Ahí ya estamos recortando un poquito más la oscilación y vamos a cortarlo exactamente en la máxima amplitud. En este caso, esta viene a ser casi que la máxima amplitud. Digámosle que este punto es el punto final. Y ahí tendríamos solamente un único valor del coseno. Bueno, recordemos que aquí en los diagramas podemos ver las gráficas de velocidad en Y. Recuerden que estamos ahora en y las aceleraciones en Y. Y nos damos cuenta efectivamente que según las diapositivas, la posición se determinan a través de un coseno, las velocidades a través de un menos seno y las aceleraciones vendrían a ser un menos coseno. Bueno, no se visualiza muy bien, pero se nota que en la experiencia se cumple la teoría. Bueno, retomemos a las diapositivas para recordar. En las diapositivas veíamos que para la elongación de un péndulo teníamos la ecuación a coseno de WT más un desfase. Es decir, que la derivada del coseno me produciría un menos seno para las velocidades y en el caso de la derivada de un menos seno me daría en este caso menos coseno, que sería en este caso las aceleraciones. En los valores que observamos, vemos que efectivamente sí, por acá está la traza más o menos en 0.16, 17. Miremos este punto con qué coincide. Sí, 0.167, redondeémoslo a 1.7. Las velocidades en este caso, en este punto, estaríamos hablando de la velocidad máxima y estamos hablando de 0.6 también metros por segundo. Y en el caso de la aceleración, tenemos valores que rondan acá de manera negativa, los valores de 3.6 metros por segundo al cuadrado. Miremos cómo sería este comportamiento a nivel matemático. En las ecuaciones para sistemas armónicos simples masa resorte, tenemos que el periodo se determina, esto es para sistemas masa resorte, tenemos que el periodo se determina a través de la ecuación 2pi por la raíz de m sobre k. Recordemos que la fuerza recuperadora, en el caso de los resortes, está dada por la ley de Hooke, que es menos k por x, y este me determinaría el periodo. ¿Sí? También sabemos que la velocidad angular es la raíz de k sobre m. ¿Sí? Recordemos que tenemos una masa aproximadamente de 0.1 kilogramos, habíamos dicho que era aproximadamente 100 gramos. Recordemos que en el Sistema Internacional de Medidas la unidad es el kilogramo y con esto podemos hacer los cálculos de las oscilaciones. También vemos que el periodo de oscilación, retomemos de nuevo al experimento, el periodo de oscilación está entre los 0.91 segundos. Démosle clic por acá y vemos que el tiempo es 0.918. Podemos redondearlo a 0.9 segundos. ¿Listo? Con esos 0.9 segundos ya podemos hacer mejor nuestros cálculos. Bueno, entonces sabemos que si el periodo es igual a 2pi por la raíz de la masa sobre la constante, para encontrar el valor de k, tenemos en este caso que este 2 pasa a dividir al periodo. Esta raíz pasaría como un cuadrado y esto sería igual a m sobre k. Tenemos en este caso que k vendría a ser igual a m por el valor de 2 al cuadrado por pi al cuadrado
sobre el periodo al cuadrado. Esto lo puedo reducir mejor como 4pi al cuadrado sobre el periodo al cuadrado por m. Reemplazando los valores tenemos 4 por pi al cuadrado sobre el periodo que ya vimos que es aproximadamente 0,9 segundos. Esto también está al cuadrado y el valor de la masa que es 0,1 kilogramos. Bueno, esto en una calculadora me daría una constante de 4,87, en este caso unidades de Newton por metro. Recordemos que este vendría a ser el valor de la constante del resorte. Si ya tenemos el valor de la constante del resorte, podemos determinar con el periodo fácilmente la velocidad angular, ¿sí? Esta velocidad angular vendría a ser en este caso la constante que me acaba de dar sobre el valor de la masa, que sería 0,1. En una calculadora tenemos que los 4,87 dividido 0,1 entre una raíz me da una frecuencia angular de 6,97 radianes por segundo. Con estos valores ya podemos establecer las ecuaciones. La otra situación que nos permite a nosotros determinar la frecuencia es utilizar los valores del periodo. Como sabemos que el periodo es 0,9 segundos, podemos decir que la frecuencia es el inverso de este valor. Y el inverso de este valor, según la calculadora, 1,11 Hertz. ¿Listo? Y con este valor de Hertz puedo calcular la velocidad angular multiplicando 2pi por f, donde 2pi por la frecuencia, que es 1,1 Hertz, me daría una frecuencia angular, según la calculadora, 2 por pi por 1,11, me da 6,98 radianes por segundo. Si se fijan, ambas ecuaciones me producen los mismos resultados. Ya depende de ustedes cómo lo quieren analizar. Bueno, ya teniendo estos valores de la velocidad angular y de la amplitud, podemos recordar cómo funcionan las ecuaciones. En el caso de la elongación, sabemos que es A por el coseno de WT más un ángulo de fase, pero recordemos que en este caso, como es solamente un cuerpo oscilando, esto no lo voy a tener en cuenta. Según esta ecuación, tenemos que la elongación es igual a la amplitud. Habíamos visto, retomemos la experimentación, que es de aproximadamente 0,17. Pero hay que tener en cuenta algo, ¿no? Que nuestro punto de referencia lo tomamos en la parte inferior. Quiere decir que la elongación es desde el punto de equilibrio hasta arriba la mitad. O sea, estamos hablando de que la elongación en este caso no son los 17 centímetros, sino aproximadamente 0,85 metros, que vendrían a ser 8 centímetros y medio. Por el coseno de W, que sería 6,98t. Para el caso de la velocidad, sabemos que esto es menos la velocidad angular por la amplitud por el seno de 6,98t. Sustituyendo los datos, tenemos que menos la velocidad angular, que sería en este caso 6,98, por el valor de 0,85, me da un valor aproximado de 0,58 por el seno de 6,98t. Este valor es negativo, recordemos que la derivada del coseno es menos seno. Y para el caso de la aceleración, tenemos que esto es menos la velocidad angular al cuadrado por la amplitud por el coseno de 6,98t. Si hacemos esto en calculadora, tenemos que 6,89 al cuadrado por la amplitud, que es 0,085, me da un valor de 4,03 por el coseno de 6,98t.
Aquí tendríamos en sí la ecuación de velocidad, la ecuación de aceleración y esta que es la ecuación de la elongación o de la posición. Si vemos en el experimento, efectivamente teníamos que el valor de la velocidad en el punto de equilibrio equivalía más o menos a menos 0.6. Miremoslo por acá. ¿Sí? Aquí tenemos más o menos 0.62. Y en las ecuaciones nos dieron 0.58, bueno, un valor muy próximo de 0.58 a 0.6. Y en el caso de la aceleración habíamos dicho que el valor era más o menos de 3.6 metros por segundo. En la ecuación ya sabemos que nos da 4 metros por segundo al cuadrado. Bueno, una cosa, en este caso también es negativo. Recordemos que la derivada del seno es coseno, pero como es menos seno, la derivada es menos coseno. Vamos a, vamos a desarrollar estas ecuaciones en un programa matemático. Utilizando entonces el MathCAD, vamos a recordar que la función del tiempo, que en este caso es la posición, es igual a la amplitud por el coseno de WT. Recordemos que en el ejercicio me dice que es 0.085 por el coseno de la velocidad angular, que es 6.98 t. Este sería el valor que tenemos para la posición. ¿Sí? Ojo con esto, este vendría a ser la posición o lo que llamamos elongación. Y recordemos que la primera derivada de la función del tiempo viene a ser la velocidad. Nos da igualito que en las ecuaciones 0.59, bueno, con mejores cifras decimales, por el seno de 6.98t. Recordemos que esto viene a ser la velocidad. Y para el caso de la aceleración tenemos la segunda derivada, que es, en este caso, el menos 0.4, que habíamos hablado metros por segundo al cuadrado. Recordemos, esto viene a ser la aceleración. Bueno, graficando, tenemos tiempo versus la función del tiempo, que sería en este caso la posición. Establezcamos el límite. Recordemos que el tiempo vamos a establecerlo desde 0 con intervalos de 0.1. Coloquémosle un valor de 2 segundos. ¿Listo? Ahí tendríamos más o menos la ecuación. Bueno, en el caso de la gráfica de velocidad contra tiempo, tenemos los mismos datos, pero en este caso estamos hablando de la primera derivada de la posición. Bueno, y ahí tendríamos, si lo de arriba es un coseno, lo de abajo es un menos seno. Recordemos las ecuaciones, miremoslas acá. Y para la aceleración tenemos lo mismo. Coloquémosle una variable t independiente y la función de la segunda derivada respecto al tiempo. Y ahí tenemos en este caso un valor de menos coseno. Miren que el valor oscila más o menos entre menos 4 metros por segundo, en el caso de la velocidad aproximadamente 0.6 y en el caso de la elongación tenemos más o menos unos 0.085 o 8,5 centímetros, que sería la oscilación. Bueno, este sería el cuento matemático
Hasta el momento todo va coincidiendo. Ahora vamos a ir a la simulación utilizando el Interactive Physics. Volviendo al Interactive Physics, bueno, generemos uno nuevo. Vamos a hacer en este caso el sistema masa-resorte. Lo primero que hay que considerar es que para evitar problemas vamos a quitar la gravedad para evitar el estiramiento del resorte por el peso. Y en el espacio de trabajo lancemos los ejes y la regla para identificar las posiciones de la masa. Coloquemos una masa en todo el eje y recordemos que la masa que está oscilando es de 100 gramos y de un punto en particular vamos a colocar un resorte amarrado a esta masa cuya constante, recordemos que calculamos, era de 4.87 newton metro. Este resorte estaría estirado 3.40 metros. Recordemos que tiene que estar 8,5 centímetros estirado. Entonces coloquémosle acá este valor y miremos cómo está la oscilación. Bueno, a esta masa vamos a medirle la gráfica de la gráfica de y en velocidad y la gráfica de la aceleración también en y. Bueno, consideremos los cálculos que hicimos para establecer los rangos de las direcciones. Entonces, en el caso de la velocidad, bueno, primero de la posición, considerémoslo hasta 7 segundos. Y de elongación, dejémoslo automática, ya que no sé si el punto de referencia me lo toma. Para el caso de la velocidad, también dejemos los mismos 7 segundos, pero recordemos que la velocidad oscila entre 0.62 metros, entonces coloquémosle un valor negativo de 0.7 y un valor de 0.7. Para la aceleración, recordemos que tenemos también a 7 segundos, tenemos una aceleración de menos 4 aproximadamente, hasta una aceleración de 4 positivos. Bueno, arranquemos la simulación a ver qué pasa. Bueno, como vemos, aquí en la elongación tenemos una elongación muy pequeñita de apenas 8,5 centímetros. Y en el caso de las velocidades tenemos menos 0.6. Este vendría a ser el coseno, mientras que este vendría a ser el menos seno y este vendría a ser menos coseno. Bueno, comparando estas funciones con las funciones simuladas y con lo experimentado, se evidencia que el sistema masa-resorte cumple estas normas físicas. Bueno, muchachos, muchas gracias. Hasta luego.